todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy vamos a conversar con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional 2015, dirigente nacional de Primero Justicia y además fue gobernador electo en el estado Zulia en el año 2017, pero invalidado por la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata del señor Juan Pablo Guanipa. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar sobre temas que han estado o que han sido noticia esta semana: el inicio de un nuevo diálogo entre gobierno y la oposición, el hecho que se está analizando la posible flexibilización de las sanciones y una plataforma unitaria que ahora tiene un nuevo coordinador y que se prepara para unas elecciones primarias en el año 2023. Gracias por atender esta entrevista, señor Juan Pablo Guanipa. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y bueno, estamos a la orden. Bueno, la primera pregunta es que el día martes la plataforma unitaria informó que efectivamente estaban en conversaciones para iniciar un nuevo diálogo con el gobierno nacional en México. ¿Qué expectativas hay en este nuevo diálogo? Bueno, mira, uno siempre quiere que las cosas en Venezuela se arreglen, que el país salga de la situación que está viviendo, que logremos que este sea un país normal, donde haya instituciones políticas, donde haya separación de poderes, donde haya Estado de Derecho, donde haya respeto a los derechos humanos, donde haya primacía de la Constitución, y todo eso sirva de base para que haya un gran desarrollo económico y social del país. Yo soy de los que considera que no hay forma de que el país pueda echar hacia adelante si no logra tener instituciones políticas sólidas que den seguridad jurídica para quien decida invertir en Venezuela, y eso no lo hemos logrado. Entonces, este nuevo proceso de negociación, que realmente es la continuación de lo que se inició en México, debería tener en nosotros todas las expectativas, y las tiene, pero también sabemos con quién estamos conversando. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra diálogo, yo prefiero utilizar la palabra negociación, porque el diálogo puede quedarse en eso, en hablar sin llegar a ninguna conclusión. En cambio, la negociación es una oportunidad para resolver un conflicto. Siempre se utiliza la negociación para resolver un conflicto, y en este caso Venezuela tiene un conflicto. Entonces, si nosotros logramos que el país se democratice, que haya condiciones electorales para que la gente sea la que tenga la última decisión, evidentemente que habremos avanzado en lo político con la idea de lograr que ese cambio político nos dé también la necesaria transformación que el país requiere en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito institucional. Es fundamental para que el país salga adelante. Entonces estamos en ese proceso. Ayer hubo una declaración pública del señor Gerardo Blay, que es el que dirige la delegación de la plataforma unitaria para la negociación en México, y lo que nos dicen es que se avisora la posibilidad de retomar ese proceso de negociación. Nosotros aspiramos que así sea, pero que sea con el sentido de lograr un acuerdo que permita que el país pueda respirar, porque Venezuela es un país hoy asfixiado. Fíjese, han sido más de 8 diálogos que han sido fallidos, por así decirlo, desde el año 2003, y se empiezan a contabilizar. Por eso hay mucho escepticismo en la ciudadanía cada vez que la oposición democrática inicia una nueva ronda de negociación con el gobierno, porque pareciera que el gobierno ha utilizado los diálogos para ganar tiempo, para dividir a la oposición y también para ganar terreno en el control de las instituciones. ¿Qué cambia ahora en este nuevo diálogo? Mira, yo creo que es fundamental la presión ciudadana y la presión internacional. Yo creo que en este momento esa negociación se podría dar fundamentalmente por la presión internacional, porque todos estamos claros en que la presión nacional, que ha sido intensa en el pasado, en este momento ha bajado porque hay un cansancio de la gente, hay una desconexión de la dirigencia política con la realidad que vive cada persona en cada barrio, en cada organización de toda Venezuela, y entonces eso nos lleva a la conclusión de que la presión interna no se ve tan fácil en este momento, no se ve tan espontánea en este momento. Yo creo que hay que lograr intensificar con la organización, relanzamiento de partidos políticos y sociedad civil esa presión interna, acompañada con la presión internacional, que es la que en este momento
puede estar dando resultados para que esa negociación pueda llegar a un puerto seguro. Por eso te digo, es normal que la gente tenga escepticismo, es normal que la gente tenga dudas. Nosotros tenemos también dudas con respecto a eso. ¿Por qué? Fundamentalmente por el interlocutor. Porque cuando tú vas a una negociación, tiene que haber la real, sincera intención de las partes de solucionar el conflicto. Y yo siempre me pregunto, ¿realmente hay intención en el régimen de Nicolás Maduro de resolver el conflicto? La única solución que ellos ven del conflicto es lo que se ha llamado la paz negativa, que es algo que realmente yo por lo menos, y estoy seguro que la mayoría de los venezolanos no estamos dispuestos a aceptar, que es esa paz de los sepulcros, es el cállate, no puedes decir nada, tienes que aceptar que estamos en un régimen que no es democrático y tienes que calártelo, y si quieres estar tranquilo, quédate quieto. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos el derecho a rebelarnos frente a un régimen absolutamente inconstitucional que acaba con las libertades del país. Y en ese derecho, la negociación es una herramienta que, si se acompaña de la presión, puede lograr resultados. Y eso es lo que aspiramos. Lo que aspiramos es que el país se democratice, pero también aspiramos, por ejemplo, que salgan los presos políticos. Estaba revisando ahora un listado de presos políticos civiles y militares y son 311 que hay en ese listado en distintos sitios de todo el país. Nosotros necesitamos que el país se reactive, es decir, son muchas cosas que se pueden lograr, pero si logramos la democratización, indudablemente que esa negociación va a ser exitosa. De lo contrario, será un fraude y nosotros no queremos que sea así. La particularidad de esta nueva negociación es que ya Estados Unidos habla directamente de la posibilidad de flexibilizar sanciones económicas para PDVSA, y también ayer pues se generó la información a través de la agencia de noticias internacionales AP sobre la posibilidad que sobre esa mesa estuviera la discusión de quitarle las sanciones personales a un funcionario del gobierno, Carlos Malpica Flores. Y es justamente donde yo le pregunto, es una pregunta que también se puede hacer mucha gente, ¿por qué poner sobre el tablero el hecho de flexibilizar antes unas sanciones económicas contra un gobierno sin asegurar garantías democráticas, como por ejemplo, primero liberar los presos políticos? Mira, indudablemente que Estados Unidos tiene un rol fundamental en toda esta lucha, como lo tiene también la plataforma unitaria, que hoy está integrada por 10 partidos políticos y que podría incrementarse la participación de movimientos políticos. Si Estados Unidos y la plataforma unitaria tienen una responsabilidad directa en todo este proceso, y yo creo, te voy a decir con toda sinceridad, creo que es legítimo que el mundo occidental esté pendiente de lo que pasa en Venezuela. Nosotros somos producto de ese mundo occidental, nuestra formación, nuestra idiosincrasia, nuestra visión democrática, pluralista, institucional, proviene de ese mundo occidental. Entonces es lógico que ese mundo occidental, al ver que un país pierde esas condiciones, tiene que preocuparse por el efecto interno y el efecto internacional que puede generar. Entonces, si en Estados Unidos y en la plataforma unitaria hay una opinión, un criterio acerca del cual la sanción es un mecanismo de presión para lograr la negociación y para lograr que esa negociación llegue a un resultado, entonces es normal que haya concesiones. Ahora, esas concesiones tienen que ser de lado y lado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se quiten sanciones personales, porque si hay gente involucrada en hechos de corrupción, si hay gente involucrada en abuso de poder, esos son delitos que no prescriben y son delitos que van a ser tarde o temprano van a ser procesados en cortes nacionales y en cortes internacionales. Ahora, me parece que lo ideal no es que haya cesión o concesión en sanciones personales, sino que las haya en sanciones que puedan servir para que quitarlas, puedan servir para que el país pueda dinamizarse mucho más. Dejando claro algo para terminar. La situación actual de Venezuela no es producto de las sanciones. Y cuando el régimen se ampara en eso, está siendo falaz, está mintiendo. Lo que pasa en Venezuela hoy
es producto de un régimen irresponsable que acabó con el aparato productivo, que violentó la propiedad privada, que acabó con los derechos humanos, que abusó del poder, que no cumplió el principio de separación de poderes. Entonces, todo eso afecta profundamente la posibilidad que nosotros tenemos de lograr que el país pueda enrumbarse hacia un país institucionalizado. Entonces, todo lo que pasó en el país ahora se quiere tapar con las sanciones. Y las sanciones se producen porque ese mundo occidental está pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Y la mejor forma de levantar las sanciones es que Maduro y sus cómplices asuman que han acabado con la democracia en Venezuela y establezcan mecanismos para recuperar condiciones electorales y que la gente sienta que puede ir a votar y que puede tener confianza en ese voto que va a emitir. Señor Guanipa, Carlos Malpica Flores es sobrino de Cilia Flores y es el primer nombre que se coloca en esa mesa de negociación. Él fue ex tesorero de la República y ya sabemos lo que ha pasado con ese cargo. Pues hace unos días extraditaron hacia Estados Unidos a la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz. También fue ex tesorera de la República, Alejandro Andrade, que estuvo preso en Estados Unidos. Son personas que están siendo investigadas por corrupción, por lavado de capitales, por enriquecerse ilícitamente con los recursos de la nación. El peso de que el nombre de un sobrino de Cilia Flores hoy esté en una negociación es para materializar los acuerdos que Estados Unidos llegó con Hugo Chávez en Miraflores en marzo, cuando se liberaron a dos directivos de Citgo. Sí, como te decía, evidentemente hay sesiones de parte y parte con el objetivo de lograr que se produzca una solución, un desenlace a la situación que se está viviendo. Ahora, fíjate tú, el tema de la corrupción es un tema que clama al cielo. Mucha gente experimentada en estas cosas, organizaciones nacionales e internacionales, han calculado la corrupción de este régimen desde el momento en que Chávez asumió el poder en enero de 1999, en febrero de 1999, hasta la fecha, que son 23 años y un poquito más, la han calculado en cerca de 500.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que significa esa cifra? Esa cifra es 20, 30 veces el plan Marshall que sirvió para recuperar a Europa después de lo devastada que quedó en la Segunda Guerra Mundial. Son cifras incalculables con las que un país puede lograr niveles de desarrollo envidiables para el resto de los países del mundo. Esta gente se ha robado cerca de 500.000 millones de dólares. Yo creo que eso, como te digo, es algo que tiene que ser procesado por instancias de justicia nacionales e internacionales. Y no estoy de acuerdo con que se quiten sanciones de tipo personal, porque me parece que eso afecta una lucha para adecentar la administración pública. Sin embargo, bueno, son las realidades de todo este proceso de negociación, y yo siempre digo que cualquier solución que pueda ayudarnos a que las cosas en Venezuela cambien, uno debe apoyarla. Y si esta negociación nos lleva a esa solución, evidentemente tenemos que apostar porque salga bien. Hay una solicitud del gobierno, una exigencia que también hacen, y de hecho ayer la dijo Jorge Rodríguez, y es el hecho de que se ha incorporado en esa mesa de negociación Alex Saab, quien es acusado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, ayudó a que se evadieran las sanciones internacionales y es una persona también que está encarcelada, investigada por corrupción, lavado de capitales, delitos graves a nivel internacional y que, bueno, fue la figura clave de los negocios y de las políticas que hizo el gobierno, como el hecho de la corrupción que se registró en los alimentos CLAP. ¿Es posible que se discuta su liberación y su integración a la mesa de negociación de este sujeto que el gobierno dice que es diplomático venezolano? Yo sinceramente no lo veo. Yo creo que la figura de Alex Saab tiene que ser reconocida como una persona que se vinculó con el delito para incrementar su patrimonio personal, que se hizo cómplice de Nicolás Maduro y de todo este grupo delincuencial que ha acabado con el erario público, con la producción nacional en Venezuela. Es una farsa decir que Alex Saab ha sido integrante
de un proceso de negociación porque no lo es. Es una farsa decir que Alex Saab es un representante diplomático de Venezuela porque no lo es. Entonces, ¿cómo es posible que intenten tapar la realidad de lo que pasa en el país con ese personaje, con esa persona que tanto daño le ha hecho a la administración pública venezolana en connivencia con Maduro y sus cómplices, para tratar entonces de generar una especie de impunidad con respecto a los delitos cometidos? Alex Saab está siendo juzgado por la justicia internacional y no va a ser factible, yo no lo veo, que lo puedan involucrar en ese proceso de negociación, que lo quieran salvar con el proceso de negociación, que se someta a la justicia, que se respeten sus derechos, pero que tenga una sentencia, como no la han tenido, por cierto, tantos venezolanos que están presos sin que su juicio ni siquiera se inicie. Bueno, él por lo menos va a tener el derecho a tener un juicio, que haga su juicio, que tenga su juicio, que asuma su defensa y que evidentemente sea condenado, porque nadie puede dudar que ha utilizado a la administración pública venezolana para los efectos que ya conocemos en materia de enriquecimiento ilícito, de tráfico, de tráfico de distintos tipos de materiales y de una situación que yo creo que no se puede tolerar en ningún país que sea decente. Así que la defensa a Alex Saab por parte del régimen de Maduro, yo la entiendo porque sé lo que hay detrás de todo eso, pero es un despropósito. También, bueno, lo que sí confirmó Estados Unidos ayer fue la flexibilización de las sanciones económicas, por ejemplo, el levantamiento de la prohibición de negociar entre Chevron y PDVSA. ¿Cómo ve usted esta medida? Hay quienes creen que esto es como darle un tanque de oxígeno a Nicolás Maduro, que busca recursos y que también intenta mejorar su imagen a nivel económico, particularmente en este tipo de sanciones. ¿Cómo las cataloga? Mira, hoy en el aeropuerto, cuando venía hacia Caracas, un joven se me acercó para decirme, ¿no cree usted que hay que ya eliminar las sanciones para que el pueblo pueda estar mejor? Y yo le preguntaba, ¿y tú crees que eliminando las sanciones e incrementando los ingresos de PDVSA, el pueblo va a estar mejor cuando esta gente se ha robado cerca de 500.000 millones de dólares y los recursos que obtienen no son para favorecer a la gente, a la ciudadanía, al pueblo venezolano, sino para atornillarse en el poder? Como te digo, son decisiones que se van tomando en un proceso de negociación. Lo que sí está claro y lo que sí dijo con mucha claridad el representante de Estados Unidos es que ellos tienen que hacer un monitoreo de eso. Muy bien, yo te estoy entregando esto. ¿Cuáles deben ser las consecuencias? La democratización del país. No hay democratización del país. Entonces yo arrecio nuevamente con las sanciones, porque es la única forma de que un grupo de gente entienda que nosotros queremos vivir en democracia, que nosotros queremos vivir en libertad. Si tú haces una encuesta en Venezuela y le preguntas a la gente si quiere vivir en democracia, en libertad, con instituciones, si quiere la separación de poderes, si quiere la posibilidad de que tengamos una economía sustentada en bases institucionales, va a decir que sí, que indudablemente sí. Nosotros tenemos, yo diría, el chip de la democracia en nuestra conciencia y lo tenemos porque fuimos formados en democracia. Entonces tenemos que preservarla y por eso lo que hace el mundo occidental es apretar cuando siente que las cosas no se están haciendo adecuadamente en función, no de tener injerencia en lo que es las decisiones que el país debe tomar, sino en lograr que haya una institucionalidad y que la democracia sea lo que impera en Venezuela. También le quiero preguntar, hay una narrativa del gobierno desde el año pasado y es que ellos se empeñan en hacer creer que las condiciones económicas en Venezuela están mejorando. Y hay personas, por ejemplo, el secretario de la OPEP, que vino a Venezuela y se atrevió a decir que la producción de la industria petrolera tenía 2 años mejorando cuando, según fuentes secundarias de la misma OPEP, pues la realidad es que en el primer trimestre del año la producción de crudo ha venido cayendo. Eh, ¿Cómo logra derrotar la oposición o cómo busca derrotar la oposición esta narrativa que está haciendo creer el gobierno, que las cosas están cambiando en el país? Mira, eso es pura propaganda. La misma propaganda que hacían en el mundo alemán en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El tratar de manipular a la gente para que sienta que hay una respuesta satisfactoria a medidas que ni siquiera el régimen ha tomado.
Mira, la dolarización del país no fue decidida por el régimen, fue algo que se dio de manera natural ante la situación de destrucción de la moneda venezolana, que ya ni se sabe cómo se llama. Bolívar, Bolívar fuerte, Bolívar soberano, Bolívar no sé qué cosa, y tú te pones a revisar y cuántos ceros le han tenido que quitar al Bolívar para hacer más o menos manejable esa cifra. ¿Eso es obra de quién? La inflación galopante de Venezuela ha sido obra de quién. La pobreza que tiene el país. ¿Cómo pueden decir que un país está arreglado cuando tiene cerca del 95% de su población en pobreza? Pobreza crítica, extrema, pobreza de todos los tipos. En absoluto, no es creíble una narrativa según la cual las cosas en Venezuela están muy bien porque sencillamente un grupo de enchufados utiliza el este de Caracas, las Mercedes, etcétera, para disfrutar los recursos que en su mayoría son producto del asalto a la nación. Y mira, yo sí quisiera que las cosas en el país mejoraran, pero yo no veo forma alguna de mejorar a Venezuela social y económicamente mientras Maduro siga ejerciendo de la manera que lo ejerce, desde mi punto de vista, usurpando la presidencia de la República. Creo que el cambio político, el cambio institucional es fundamental. Los estudiosos han dicho que no hay forma de que un país pueda tener una economía productiva, sana, que funcione, si no tiene instituciones políticas que le den soporte a ese ejercicio económico y a la posibilidad de que la gente viva mejor en lo social. Entonces, y podemos revisar distintos países del mundo y ver cómo son las cosas. Vamos a Cuba, por ejemplo, o vamos a Corea del Norte y comparemos a Corea del Norte con Corea del Sur y nos damos cuenta que Corea del Sur tiene una economía productiva, boyante, que va hacia adelante, y bueno, tú ves a Corea del Norte y lamentablemente hay un control absoluto hasta el punto de deificar a la gente que gobierna, los han convertido en dioses. El abuelo del actual gobernante de Corea del Norte se declaró Dios y le rinden culto. Y al final de cuentas la gente no puede hacer lo que quiere, ni en lo productivo, ni en lo democrático, ni en lo político, ni en lo personal, ni en nada, porque es gente totalmente controlada por una visión ideológica que llega hasta lo religioso. Yo no quiero eso para Venezuela. Yo quiero un país como el que empezamos a construir en 1958, un país democrático, un país plural, un país que tenga Estado de Derecho, un país que respete los derechos humanos, un país donde la gente sienta que hay realmente separación de poderes y que si se comete un delito, aunque sea por parte de uno de los representantes de poderes públicos, ese delito pueda ser juzgado y sancionado, un país donde la gente sepa que hay una constitución que es el punto de partida de la legalidad de un país. Eso es lo que yo quiero para Venezuela, porque eso me va a dar un país donde la gente venga a invertir y donde cualquier persona que tenga una idea, por muy pequeña que sea, pueda convertir esa idea en una pequeña empresa y esa empresa tenga el potencial de ser una gran empresa, donde se genere trabajo, donde se genere producción, donde la gente sienta que puede echar hacia adelante. Termino diciéndote, el país que yo quiero es el país donde la gente puede saber que estudiando, trabajando y emprendiendo va a echar hacia adelante y que no va a haber un Estado jorobándole la vida, sino que va a haber un Estado acompañándolo en el esfuerzo para convertirse en alguien productivo para el país. Ese es el país que nosotros soñamos. Diputado, nombra usted a Cuba y analizando un poco el contexto de esta situación de la posible flexibilización de las sanciones, esta semana Estados Unidos también habla de flexibilizar sanciones a Cuba. Y por eso surge la pregunta, para que hayan, digamos, espacios democráticos en Venezuela, una transición democrática en Venezuela, ¿es Cuba fundamental a tomar en cuenta, o esto se trata simplemente de una política del presidente de Estados Unidos un poco débil, genuflexo incluso a los gobiernos de izquierda que son acusados de violar derechos humanos? Mira, todo debe ir enfocado hacia la democratización de los países. Evidentemente, el caso de Cuba es un caso mucho más complejo, un país que tiene más de 60 años en un régimen dictatorial que acabó con las libertades en ese país y que ha tenido en los últimos meses como el resurgir de una oposición, yo diría que espontánea,
que está cansada de lo que pasa en la isla, que está cansada de ver cómo los turistas disfrutan esa isla a cuerpo de reyes mientras la población vive como mendigos. Es una cosa absolutamente lamentable. En el caso de Venezuela, todo tiene que encaminarse hacia la democratización de nuestros países. Yo puedo no estar conforme con la política de los Estados Unidos en este momento, porque creo que hay que más bien apretar para lograr que salgan soluciones democratizadoras de nuestros países. Respeto lo que ellos hagan. Cuando a mí me preguntan, mira, pero tú abogas porque se levanten o no las sanciones. Al final, esas no son decisiones que tomamos nosotros, porque esas sanciones no las impusimos nosotros. Esas sanciones las impuso especialmente Estados Unidos y Europa con el objetivo de lograr que Venezuela vuelva al cauce democrático y no se convierta en un factor de perturbación como lo ha sido Cuba con distintos países de Latinoamérica. Que hoy nosotros dependamos políticamente de Cuba es una vergüenza nacional, y por eso creo que Cuba sí tiene importancia en la situación que está viviendo Venezuela, Nicaragua y otros países de Latinoamérica podrían vivir en los próximos meses. Así que hay que seguir trabajando y el camino tiene que ser la democratización de nuestros países, que sirva como base para tener países que echen hacia adelante, países con instituciones y países productivos. Diputado, esta semana también se escogió un nuevo coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. A lo interno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué retos tiene la MUD para este año, donde no hay elecciones, pero se habla que se están preparando para unas primarias y particularmente, bueno, qué estrategias se están evaluando? Mira, en medio de toda esta situación, de toda esta circunstancia tan difícil que el país está viviendo, nosotros hemos asumido, y cuando hablo de nosotros hablo de la plataforma unitaria, porque yo soy parte de esa plataforma. La plataforma unitaria ha decidido asumir una ruta política que pasa en primer lugar por la organización de los partidos políticos, por la organización de la sociedad civil, por la movilización de los partidos políticos, con la idea de que esa movilización ayude como presión cívica, ciudadana, no violenta, hacia ese proceso de negociación del cual aspiramos que salgan condiciones electorales que permitan que vayamos a un proceso electoral lo más pronto posible para elegir presidente de la República y para elegir Asamblea Nacional. La plataforma unitaria está integrada por 10 partidos políticos. Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, COPEI, Convergencia, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela, Causa R, Encuentro Ciudadano. Partidos políticos que están comprometidos con el cambio en el país. Esos partidos políticos están trabajando también en la posibilidad de que se incluyan otros partidos políticos a la plataforma y en la elaboración de un proyecto de reglamento para elecciones primarias a través de las cuales se elegiría un candidato presidencial para participar en un proceso presidencial que aspiramos, como te digo, que sea lo más pronto posible. Ese es el esfuerzo de esa plataforma unitaria, a quien se designó a Omar Barbosa, que fue gobernador del Zulia y que fue presidente de la Asamblea Nacional, se le designó como secretario ejecutivo con el objetivo de que lleve adelante el proceso de facilitación de la toma de decisiones. Se estableció un proceso también de mayorías para la toma de decisiones que comienza con la unanimidad, que sigue con el consenso y que el consenso sería 8 partidos de los 10 integrantes de la plataforma y que luego, en caso de que no se logre una decisión favorable, serían 6 los partidos que lograrían esa posibilidad de decisión. Lo que quiere decir que se logró en esa reunión de Panamá establecer mecanismos, reglas de trabajo interno de esa plataforma unitaria para la toma de decisiones y para elegir un candidato presidencial. Hay analistas políticos que dicen que antes de unas primarias se deben resolver temas como la falta de unidad, en el sentido de que, bueno, no es la misma unidad del año 2015. Ha habido conversaciones, por ejemplo, con partidos de la plataforma unitaria. Le pregunto, también dicen que se debe resolver la desconfianza que se ha generado en la sociedad hacia los partidos políticos y el tema de rectificar en las estrategias que no llegaron a nada desde el 2019 para acá. Mira, la situación de la oposición en Venezuela es compleja, es un asunto que tenemos que asumir y yo creo que hay varias razones para ello. Hoy, yo diría que lo que más necesita la alternativa democrática en Venezuela
es unidad y consistencia. Nosotros tenemos que ser consistentes. Entonces no podemos ir de aquí para allá. Tenemos que hacer un esfuerzo por tener claro cuál es el objetivo que estamos buscando y trabajar para lograr que ese objetivo se convierta en una realidad. Eso es lo que a mi modo de ver tenemos que hacer. Evidentemente tenemos que entender que además de los errores que nosotros hemos cometido, porque indudablemente los hemos cometido, hay una estrategia del régimen para dividir a la oposición. Y eso lo ha logrado. Lo ha logrado. ¿Y cómo lo ha logrado? Bueno, lamentablemente ha captado dirigentes no consistentes, dirigentes que han sucumbido por dinero, que han sucumbido por poder, que han sucumbido por miedo, que han sucumbido porque quieren tener seguridad y no ser perseguidos. Entonces, ante eso, evidentemente se refleja una oposición que no está unida, porque algunos que dicen ser opositores están siguiendo instrucciones de Nicolás Maduro para mantener dividida a la oposición. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Yo creo que eso lo resolvemos con reglas claras de juego y permitiendo que sea la gente la que tome la decisión. Si la gente toma la decisión, la gente va a saber distinguir quién ha sido consecuente con una visión, quién ha ido coherentemente hacia la lucha por la liberación del país, quién no ha tenido una vinculación perversa con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Me explico? Todo eso es algo que la gente, estoy seguro, que va a saber cómo dilucidar en un momento de elección primaria. Por eso, para mí, el hito fundamental para lograr la unidad de la oposición venezolana y salir fortalecidos hacia ese proceso electoral es la posibilidad de hacer una primaria que todos aceptemos, primero sus reglas, que todos aceptemos su realización y que todos aceptemos su resultado. Diputado, 2 preguntas me quedan, pero bueno, la computadora me está diciendo que en 4 minutos se termina la grabación, no sé por qué. Pero bueno, se las hago rapidito. La primera, usted anda recorriendo el país, ha estado varias veces este año en Barquisimeto, supongo yo que buscando esa conexión nuevamente con las bases, con la gente, ese trabajo permanente que hacen en los partidos políticos. Le pregunto directamente, ¿busca Juan Pablo Guanipa ser precandidato a esas elecciones primarias para las presidenciales 2024? Y la segunda y última pregunta tiene que ver con cómo evalúa la oposición el tema del capital electoral que tienen, porque la gente que ha ido a votar en los últimos procesos electorales representan el 58% del padrón electoral y hay aproximadamente 4.5 millones de venezolanos que han migrado, que no tienen derecho a votar y que más o menos el 90% de ellos son opositores o podrían ser votos a favor de la oposición. ¿Cómo atraer ese capital que se fue del país? Mira, con respecto a la primera pregunta, y lo digo con total genuinidad, mi objetivo fundamental es lograr salir de este régimen oprobioso y denigrante que asfixia a Venezuela. Ese es nuestro objetivo fundamental. Lo demás, sinceramente, es accesorio. Ya veremos cómo establece Primero Justicia sus reglas para designación de candidatos presidenciales. Habrá distintas personas que dentro del partido aspirarán a ser precandidatos para luego ir a la elección primaria para después enfrentarse a Nicolás Maduro, que supongo que será el candidato que postulará el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que objetivo fundamental, lograr salir de Nicolás Maduro y de todo el sistema que ha significado esta realidad dramática que vive Venezuela y que aspira que sea cambiada por algo muy positivo. Con respecto a lo otro, es cierto, tenemos medio país fuera de Venezuela. Es decir, nosotros nunca habíamos vivido esta situación. Siempre hemos sido un país de inmigrantes, nunca un país de emigrantes. Y hoy tenemos esa realidad. Nosotros tenemos que lograr que los venezolanos que están fuera del país ejerzan sus derechos ciudadanos como lo puede hacer cualquier venezolano. Esa lucha es fundamental. Esa lucha es necesaria y creo que toda la alternativa democrática debe pelear en la negociación para lograr que los venezolanos que están afuera puedan ejercer sus derechos porque son venezolanos y tienen una constitución que los ampara. El CNE pone requisitos como ser residentes legales en otros países, cuando buena parte de esa diáspora no es legal. Sí, es una de las cosas que
que ellos imponen, evidentemente que tú no dejas de ser venezolano por estar ilegal en otro país. Pedirle a un venezolano que se fue forzado por ti, porque la realidad es que esos venezolanos se fueron forzados por la situación a la que nos llegó Maduro. Entonces, pedirle a esos venezolanos que tienen que estar legales en esos países a donde se fueron obligados por las circunstancias para poder ejercer sus derechos como venezolanos es una aberración. Los venezolanos tienen derechos estén donde estén y no tienen que pasar por una situación legal para poder ejercer esos derechos naturales. Lo único que tienen que tener es su cédula de identidad. La cédula de identidad es el documento para ejercer el derecho al voto. Y todos esos venezolanos tienen su cédula de identidad. Así que eso hay que respetarlo. Gracias al diputado de la Asamblea Nacional 2015, Juan Pablo Guanipa, por atender a esta entrevista. A todas las personas que se conectaron con nosotros desde la redacción del diario La Prensa, muchas gracias. Será hasta una próxima entrega.